Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y llegamos al capítulo 4 en el día de hoy. Quiero que me acompañe. Y hoy vamos a ver una de las parábolas más conocidas para nosotros. Quizás la hemos escuchado muchas veces, la hemos estudiado y en estos días yo pensaba, ¿qué nuevo puedo aportar? ¿Qué nuevo decir de la parábola del sembrador? Pero lo cierto es que no hay nada nuevo que decir de las Escrituras, pues ya tenemos allí el consejo del Señor para nosotros y siempre el Señor nos habla. Precisamente una de las cosas que va a hablar esta parábola es acerca de la palabra de Dios. Así que vamos a orar antes de poder entrar en el estudio de esta parábola y pedirle dirección al Señor también esta mañana. Padre Celestial, vamos ante ti, pues queremos agradecerte por estar aquí, por estar en tu casa esta mañana. Señor, como oramos al comenzar, es un día especial para nuestro país, Señor, pero no hay nada más especial ni nada más importante para nosotros que tu palabra. Por eso es que ahora, Señor, queremos rogar que tu palabra nos hable, nos desafíe, nos instruya y nos indique el camino a seguir, Señor. Gracias porque podemos estudiarla con libertad aquí en tu casa, Señor, acá en nuestro país. Y queremos pedirte, Señor, que tú seas hablando conforme a nuestra necesidad, Señor, conforme también a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, tu Espíritu Santo pueda llegar a lo profundo de nuestras mentes, de nuestro espíritu, de nuestro corazón y convencernos, Señor, de lo que tu palabra nos habla. Señor, gracias por este día y lo encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, si me ayuda Maricel con la luz, no vamos a tener la lectura, pues es una gran porción, desde el verso 1 al verso 20, en el Evangelio de Marcos se nos relata la parábola del sembrador y queremos ver, como lo hemos visto, esta lectura. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas para que, por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos.
Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Si vamos al texto, en el capítulo 4 de Marcos, comienza Cristo a hablar por parábolas. Y es la primera parábola que nos relata el Evangelio, de 4 que están acá. Después habla, si usted sigue leyendo así y mirando por encima, habla de acaso se puede poner, se trae luz para ponerla debajo de un almud. Después habla acerca del crecimiento de una semilla y después, posteriormente, acerca de la semilla de mostaza. Y vamos a Mateo y habla menciona más parábolas, al parecer en la hablando del mismo evento. Pero lo que queremos ver en el día de hoy es un poco lo que sucede una vez que el Señor Jesucristo enseña esta parábola. Si usted se da cuenta, ahí en los primeros versos del capítulo 4 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Otra vez, ¿no? Otra vez comienza Cristo a enseñar junto al mar, ¿no? Y dice, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, él lo que hizo fue subirse a una barca, a ponerse un poco más hacia adentro del mar, no tanto, él ocupó eso de plataforma, de púlpito, para que la gente le pudiese escuchar, ¿no? Y allí la gente estaba en un anfiteatro natural que era en el mar de Galilea, escuchando a Cristo predicar. Ahora, él enseña una parábola, dice, les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y una parábola que nosotros conocemos, ¿no? Que nos habla acerca de el sembrador. Y luego vamos a ver los detalles de esta parábola. Pero fíjese, a diferencia de otras parábolas, Cristo, y es importante porque al parecer esta parábola es clave para entender el resto de las parábolas, ¿no? Ahora, una vez que él termina de enseñar esta parábola, allí en el verso 13, Cristo les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora, si usted me acompaña y va conmigo a Mateo 13, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, que es el mismo relato, pero en el Evangelio de Mateo. Una vez que Cristo termina de enseñar esta parábola, en el verso 10 de Mateo 13 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos se preguntaron, no solamente, que ya vamos a ver que Lucas nos dice que ellos no entendieron la parábola, pero aquí los discípulos dijeron, ¿por qué por parábolas? Cristo venía enseñando abiertamente que Él era el Hijo del Hombre, lo que hemos visto hasta ahora, que Él era el Mesías prometido. ¿Se acuerda cuando enseñó en la sinagoga? No nos sale acá en Marcos, pero Lucas nos dice que Él estando en la sinagoga, probablemente el mismo día que echó un demonio, o a lo mejor cuando sanó al hombre de la mano seca ahí en la sinagoga, Él abrió el rollo de Isaías y comenzó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él termina diciendo, esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. O sea, Él está declarando abiertamente que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Hombre, que Él es lo que Dios había prometido al pueblo de Israel, que ahora Él viene. ¿Cuál era el mensaje de su predicación cuando vimos al principio? Arrepentíos porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado.
abiertamente comienza Cristo a predicar y a enseñar. Pero ahora Él no continúa hablando de la misma manera, sino que empieza a enseñar por parábolas. Y la pregunta que se hacen los discípulos es, ¿por qué por parábolas? Ahora, vaya conmigo a Lucas capítulo 8, del verso 4 en adelante tenemos la parábola del sembrador. En el verso 9, los discípulos, después que Cristo enseñó la parábola, los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea, hay dos preguntas que se dan una vez que Cristo enseña la parábola del sembrador, y una es, ¿por qué Jesús por parábolas? Bueno, ¿y qué significa? Porque parece que no entendieron los discípulos la parábola del sembrador. Entonces, a diferencia del resto de las parábolas, Cristo interpreta la parábola y da una explicación de la parábola, que si nosotros vemos la de semilla de mostaza o otras parábolas, Cristo no se detiene, o incluso parábolas más proféticas, como en Mateo 24, cuando habla de las 10 vírgenes, Cristo no se detiene a explicar de qué se tratan estas parábolas, pero sí se detiene en esta porque esto es clave para comprender el resto de las otras parábolas. Ahora vamos a detenernos un poquito a responder estas dos preguntas. ¿Por qué en parábolas? ¿Por qué enseñas en parábolas? Y bueno, ¿y qué significa esta parábola? ¿No? Entonces, vamos a tratar de contestar la primera pregunta. Ahora, a nosotros nos gustaría siempre que todo lo que nos dicen sea claro, ¿verdad? Muchas veces cuando conversamos con personas y a veces nos intentan decir algo, muchas veces nos dicen con indirecta, o medio en broma, o medio en clave, y uno a veces no entiende bien qué es lo que están tratando de decir, ¿verdad? A veces con intención, a veces jugando, pero cuando uno quiere decir algo, a uno le gusta que a uno le digan las cosas de manera clara y directa. No andar con misterio, o cuando jugamos a la adivinanza, ¿no? Con los niños, y uno dice, ¿qué significará esto que me quiere decir? Bueno, Cristo no estaba jugando a esto, pero sí lo que Él hace es que Él se revela abiertamente, ¿no? Y Él lo hace sin duda a través de las Escrituras. Pero muchas veces el Señor también se encubre. El salmista ahí en Salmo 44, no lo busque, yo se lo leo, pero si usted lo quiere anotar, Salmo 44, verso 24, para el salmista parecía que el Señor se encubría, se escondía. Dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? ¿Por qué te escondes, Señor? El mismo Isaías, en capítulo 45, verso 15, Isaías, ¿no?, declara lo siguiente, dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Si nosotros vemos que el ministerio de Isaías, precisamente, Cristo va a citar parte de cuál fue la comisión que Dios dio a Isaías. Y él dice, bueno, tú vas a ir a predicar. Cuando él ve la gloria ahí en el templo, con los serafines, y él dice, wow, soy hombre pecador, ¿no? Y él dice, ¿quién irá a predicar?, pregunta el Señor, y contesta Isaías, heme aquí. Entonces el Señor le envía a predicar, le dice, vas a ir a predicar, pero no te van a escuchar. Y vais a ir a predicar para que su corazón se endurezca. Y bueno, pero ¿cómo es esto? No comprendo. Parece que el Señor encubre lo que Él quiere decir, o parece que muchas personas lo que buscan es que Él se revele en lo maravilloso. Mire, un detalle, cuando uno va a la historia de Elías, ¿se acuerdan? A ver, quizás los niños se acuerdan, él estaba escondido, y ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, Dios le quiere hablar a Elías. Y viene un gran viento fuerte, pero Dios no estaba allí, dice el texto. Después viene un terremoto, después viene fuego, pero en ninguna de esas cosas Dios se reveló. Después dice que viene un silbido, un viento muy suave. Y ahí Dios se le reveló a Elías. Entonces a veces nosotros queremos que Dios se revele de maneras maravillosas a nuestros ojos. Pero lo cierto es que Dios se revela de la manera en que Él quiere.
Hoy nos ha dejado la revelación de las Escrituras. Pero llega un punto aquí donde Él está desarrollando su ministerio, donde Él se ha manifestado abiertamente, que Él es el Mesías. La consecuencia de esto, ¿cuál fue? Lo que vimos hace unos días atrás, que muchos de los líderes religiosos de la nación de Israel ya comenzaron a tomar consejo. Dice capítulo 3, verso 6, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, esta declaración directa lo que logró fue que hubiese oposición a este mensaje. Entonces, los discípulos, escuchando el mensaje del Evangelio, los discípulos escuchando que Cristo está predicando, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ellos comenzaron a hacerse una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? Jesús es rey. ¿Cómo viene un rey? A ver, ¿cómo viene un rey, niño? ¿Qué es lo que siempre tiene un rey? Una corona. Entonces uno dice, si tiene corona, entonces tiene alguien que le puso una corona. Entonces viene con más gente. Si el rey normalmente entra al palacio, ¿y quién está fuera de un palacio? ¿Quién hay? A ver, los niños no pueden contestar. ¿Quién está fuera de un palacio? Siempre hay hombres con una... ¿Quiénes podrían ser? Guardias, soldados, militares, que lo protegieran a este rey. Él vendría probablemente en un caballo, no vendría en bicicleta, ¿no? En un caballo montado, bien pomposo, bien majestuoso. Y al escuchar los discípulos y toda la gente alrededor, vimos la semana pasada que había un grupo de gente, ¿se acuerda? Los líderes religiosos, las multitudes, otros que le seguían, su propia familia, y los discípulos, los 12. Y todos probablemente con la expectativa de decir, bueno, Cristo está predicando el reino, está prometiendo el reino, o dice que ya vino. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está todo aquello que tiene que venir acompañado de este reino? Algunos, por supuesto, lo que esperaban de la venida del reino o el establecimiento del reino de Cristo era que esto trajera una solución política a Israel. Recuerde que Israel estaba bajo el imperio de Roma. Entonces, muchos probablemente se hicieron la expectativa de, bueno, ahora Cristo nos va a liberar de los romanos. Ellos esperaban probablemente un líder político o militar, que Israel iba a ser probablemente la potencia ahora del mundo conocido, que iba a vencer a sus enemigos y que iba a haber paz. Esa era probablemente la expectativa de los que comenzaron a seguir a Jesús. Pero después de un año de ministerio, que es donde estamos aquí, probablemente después de un año que comenzaron a seguirles algunos, donde él ya, después de todo este tiempo, designó a 12 que estuvieran, ¿se acuerdan como vimos la semana pasada? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Después de un año, no le reconocían los líderes de su país, su familia pensaba que estaba loco, muchos comenzaron a cuestionarle, muchos dejaron de seguirle. Entonces Jesús comienza a hablar a partir de aquí en parábolas. Ahora, ¿para qué? Y vamos a ver qué es una parábola. ¿No se alcanza a ver bien allí? No sé por qué. Pero leemos, dice, una parábola es una historia real o inventada que tiene como propósito ilustrar una idea o principio espiritual con imágenes cotidianas cercanas a la gente. Entonces Cristo toma una imagen de lo cotidiano. Todos habían visto, la cultura israelita era una cultura agrícola, rural. No era, hoy nosotros vivimos en una sociedad distinta, pero en ese entonces para todos era común lo que era que alguien sembrara. Nadie era ignorante de esta situación de la vida diaria. Por lo tanto, todos podían comprender lo que significaba que alguien fuera a sembrar y cómo era el terreno. Todas las imágenes eran claras para ellos. Ahora, una parábola es esta, es una enseñanza que está basada en una historia real o inventada, ¿no? O sea, inventada en el sentido de que no necesariamente es algo que hubiese pasado, ¿no? Lo que acaba lo que va a relatar en cuanto a la historia. Pero es algo de cosas reales, a diferencia de una alegoría. Vamos acá a tener una clase de gramática. Una alegoría es cuando los elementos toman vida,
¿no? O, por ejemplo, cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida. No es que era un pan, él está haciendo una ilustración, es una figura retórica. Pero en este caso es una historia. Y la historia era la historia de un sembrador. Ahora, ¿qué propósito tenían que Cristo enseñase en parábolas? Recuerde, hay dos preguntas. La que vimos en Mateo, ¿por qué en parábolas, Señor? ¿Por qué comienzas ahora a enseñar en parábolas? ¿Por qué cambias tu forma de enseñar? Ahora, la parábola era al parecer una especie de no mensaje encubierto ni en clave, pero claramente era una forma que se utilizaba para enseñar. Pero la parábola tiene como propósito no solo declarar, en realidad no está haciendo una declaración, lo que está haciendo es mostrar una imagen que lleva a la reflexión, que lleva a la gente a pensar y ver la imagen y decir, ¿qué es lo que está tratando de decir? Como cuando nosotros hacemos una ilustración o muchas veces decimos un proverbio o un refrán, ¿no? Como a caballo regalado no se le miran los dientes. Todos entendemos ese refrán, ¿no? Y nosotros, ¿cómo es eso? Bueno, se dice que los dientes es lo más importante en los caballos, es algo que ahí se ve la salud del caballo, ¿no? Pero si te lo regalan, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si te hicieron un regalo, no te pongas exquisito a mirar que si está bueno, te lo regalaron, ¿no? Nosotros conocemos los refranes nos llevan a reflexionar, ¿no? A pensar y decir, sí, y entender lo que está detrás de eso. Bueno, la parábola tiene de alguna manera el mismo propósito, llevar a las personas a reflexionar. Ahora, en cada una de las parábolas, Cristo lo que va a hacer es hablar acerca del reino de Dios. Y que el reino de Dios no es perceptible al mundo y que el mundo no puede reconocer el reino de Dios. Eso es lo que quiere mostrar de alguna manera Cristo a través de las parábolas, ¿no? Él comienza a enseñar en parábolas para mostrarles cuál era la naturaleza de su reino, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de su reino? Él dice, el reino ha venido, pero le rechazan los líderes judíos, los religiosos, le rechazan las multitudes, le rechazan aún incluso su propia familia. Vamos a ver que en el tiempo incluso algunos comienzan a dejar a Jesús, aquellos que comenzaron a seguirle. Hay un momento clave donde aún incluso algunos de los 12, uno le llega a traicionar y muchos en el momento clave, cuando la arrestan, todos se van. Y es porque las cosas espirituales, como dice Corintios, se han de discernir de otra manera. Las personas naturales, el común de la gente, y no es que hayan personas especiales o no, sino que el reino de Dios, las cosas que tienen que ver con el Señor, con lo espiritual, el mundo no las percibe abiertamente. Y por eso, de alguna manera, Cristo comienza a enseñar en parábolas para mostrarles cuál es la naturaleza de su reino. Y Él da en cada una de estas parábolas, la del sembrador, la de la luz, la del crecimiento de la semilla, la de la semilla de mostaza, por lo menos aquí en Marcos y en Mateo tenemos muchas otras parábolas, todas hablan acerca de la naturaleza del reino de Dios, del reino del cielo, del reino espiritual, de lo que tiene que ver con la vida de Cristo. Ahora fíjese, vamos al texto nuevamente. El verso 3 nos dice, oíd, he aquí. Esta idea es, pongan atención. Y eso claramente es algo que siempre nosotros tenemos que hacer cuando el Señor va a hablar, poner atención. Poner atención, y Él les refiere la parábola, que ya la vimos en el video, pero vamos a repasarla rápidamente. Dice, primero, el sembrador salió a sembrar. Ok, hasta ahí vamos bien. Sembró, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, como no tenía mucha tierra, brotó pronto, pero como no tenía profundidad de tierra, salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, y su fruto creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Ya vamos a ver todo ese significado. Ahora, respondamos a esta pregunta. ¿Por qué por parábolas? Dijimos que la parábola era una enseñanza que tiene como propósito mostrar una idea, un principio,
Y en cada una de estas parábolas Cristo va a hablar acerca de la naturaleza de su reino. Ahora, las parábolas tenían dos objetivos: aclarar los misterios del reino a los que son de adentro, pero también ocultar estos misterios a los que están afuera. Fíjese, vamos a los textos que continúan a la declaración de la parábola. Verso 9 dice: entonces le dijo el que tiene oído para oír, oiga. Eso lo va a decir constantemente Cristo. O sea, el que entiende, entiende, de alguna manera. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Cristo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, estaban los 12, había otras personas también, preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Ahora, cuando habla de misterio, no habla de una cosa escondida, sino que está hablando de algo que no ha sido declarado hasta ahora, no había sido revelado hasta ahora. ¿Ok? Siempre habla, tenemos en el Nuevo Testamento, Pablo dice: aquí os digo un misterio. Y no es que algo que nosotros no podamos entender, sino que es una revelación que el Señor no había dado hasta ese momento. Y Cristo comienza a enseñar por parábolas, dice, como dice el texto ahí en verso 11, porque os he dado a vosotros, ese vosotros son los que están con Él. Y aquí habla nuevamente lo que estamos estudiando los miércoles, los que están dentro y los que están fuera, ¿no? Y a los que están dentro, Él les dice: a vosotros se les va a dar a conocer el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas se les van a declarar. Para que viendo, vean, pero no perciban. Fíjese, van a ver, pero no van a percibir. Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora, parece dura estas palabras de Cristo, ¿no? Parecen duras lo que Él está diciendo aquí. Pero, primero, el reino de Dios y su presencia en este mundo y la manera en cómo funciona su reino, el reino espiritual, tenemos que entender que no es perceptible el mundo. Y el mundo no ve el reino de Dios ni le reconoce. Por eso Dios tiene que revelar los misterios de su reino a los suyos. Y Dios lo da a revelar a su pueblo, a aquellos que son suyos. Como dijimos, las parábolas tienen estos dos objetivos: aclarar los misterios del reino a los que son de adentro y también ocultar esos misterios a los que son de afuera. El verso 13 dice: ¿no sabéis vosotros estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? Entonces las parábolas de alguna manera vienen a ser una condenación, un juicio. Cristo vino a los suyos, dice Juan, y los suyos no. Entonces Cristo dice: ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, pero ahora ya no hay más. Cuando uno estudia el libro de Mateo, que es diferente a Marcos, recuerde, Marcos, ¿qué quiere establecer? Que el rey siervo, ¿se acuerda? Él presenta a Cristo como un siervo, el Hijo del Hombre, ¿no? Humano. Marcos va dirigido probablemente a aquellos que estaban en Roma. Mateo lo presenta a Cristo como ¿qué? Como rey, como el Hijo de David, probablemente dedicado va dirigido a los judíos. Y va presentando cómo Cristo ofrece el reino a Israel, ofrece el reino a Israel, ofrece el reino a Israel, y lo único que recibe de Israel es rechazo. Rechazo, 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 rechazo. Y en el capítulo 13 es donde comienzan las parábolas. Y desde ahí en más, Cristo lo único que hace es estar con los suyos, proteger a los suyos, enseñar a los suyos, revelar a los suyos su voluntad. Y a Israel, que le ha rechazado, como lo dice más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo hace al parecer una pausa y dice: no es que Dios ha terminado con Israel, pero ahora está dedicado a otro grupo de personas, que no es Israel, que nosotros lo vemos que es ese misterio revelado que es la iglesia, ¿no? Y eso comienzan a hacer ahora los suyos y los otros que están afuera. Entonces le dice: a vosotros, la iglesia, se les va a revelar lo que tiene que ver con el reino. Pero a los que están afuera no se les va a revelar, para que viendo no oigan. Y
Y esta palabra del Evangelio, estas parábolas que para ustedes son de revelación, para ellos van a ser de condenación. No porque Cristo arbitrariamente los está condenando, sino porque han rechazado constantemente la palabra de Dios. Porque se han cerrado a lo que Dios quiere decirles. Entonces ahora las palabras de Dios ya no son una miel ni un bálsamo para ellos, sino que ahora vienen a ser una espada y vienen a ser un martillo de condenación para sus vidas. Eso es lo que está mostrando y por qué Cristo comienza a enseñar en parábolas. Porque aquellos que constantemente han rechazado, ¿se acuerda cuál fue la última declaración de los líderes religiosos que vimos la semana pasada? Cristo echa demonios por Belcebú. O sea, y ahí por eso le dice y habla de ese pecado imperdonable. Ustedes no pueden reconocer las cosas de Dios. ¿Y por qué no pueden? Entonces para ustedes no hay perdón. Y no es que en Cristo no haya perdón, como lo cantamos hoy día, ¿no? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Pero ellos están rechazando constantemente a Jesús, por lo tanto no hay perdón para ellos. Y lo único que hay es una palabra de condenación. Entonces Cristo comienza a enseñar por parábolas tal como se le declaró a Isaías que su palabra iba a ser un profeta, una palabra de endurecimiento, ¿no? Y ahora Jesús está haciendo también lo mismo. Ahora, ¿cuáles son algunas lecciones que podemos ver de por qué Cristo habla en parábolas y que estos nos declaran la naturaleza del reino de Dios? Y es que el reino de Dios en este mundo muchas veces es imperceptible y es solo comprendible por medio de la fe. Mire, las cosas que pasan solo las podemos nosotros comprender por medio de la fe. Y tienen sentido por medio de la fe. El mundo no comprende a Dios. Y nosotros decimos, ¿cómo no pueden comprender? ¿Cómo esta gente pecadora, como algunos le llaman, no puede comprender a Dios? Y no le pueden comprender. Porque solo se pueden comprender por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es de alguna manera porque Cristo enseña en parábolas. Porque aquellos que constantemente le rechazan ahora ya no van a poder comprender. ¿Cuál es la única manera? Rendirse ante Cristo como Señor. Reconocer que Él es verdaderamente aquello que Él dice ser. Entonces, Él lo revela a los escogidos, a su pueblo. Su reino se mueve de formas que los de afuera no comprenderán sin la fe. Dios entrega a los de afuera a la condenación de sus propios corazones. ¿Se acuerda que dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2? Que Dios se ha revelado, su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, de modo que termina diciendo que nadie tiene excusa para decir que Dios no se ha revelado. Dios se ha revelado. Está en su escritura, está en la naturaleza, Él se revela al mundo. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? Le rechaza, le rechaza, le rechaza. Ahora no tienen excusa, pero continúa Romanos diciendo, como ellos han rechazado de continuo, no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su pensamiento, entonces Dios los entregó ¿a qué? A la maldad de sus propios corazones, de sus propias mentes, aún incluso de lo que pueden hacer en su propio cuerpo. Entonces, Dios entrega a los de afuera a la condenación de sus propios corazones. Lo que ellos están condenando a Cristo, bueno, esa va a ser la condenación para ellos. Y nosotros, hermanos, podemos decir qué privilegio tenemos de poder comprender los misterios del reino de Dios. Qué privilegio tenemos de poder comprender las cosas espirituales. Qué privilegio tenemos de que lo que Él revela lo podemos comprender por medio de la fe. Y sabe, esto nos consuela. Esto nos consuela a nuestros corazones en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la incomprensión, aún en medio de la soledad. Porque es terrible pensar que los de afuera no entienden ni perciben, sino que lo que hace la palabra del Evangelio es endurecer cada vez más sus corazones. Y nosotros hemos de dar gracias a Dios, porque un día Él nos miró y nos salvó. Y nosotros hoy podemos tener comprensión de las cosas espirituales y de todo lo que acontece. No porque somos ahora, tenemos una mente más capaz, no, porque tenemos la mente de Cristo.
porque por medio de la fe podemos llegar a la comprensión de todas las verdades. Por eso Romanos en un punto dice este verso que es conocido para nosotros, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque por medio de la fe es que podemos comprender que aquellas cosas que nos pasan, que para nosotros son dolorosas, son de aflicción o son de alegría, sea cual sea lo que provoque nuestro ser, hay comprensión, hay sentido y propósito por medio de creer en Cristo. Y no así a los de afuera. Aún a ellos les pasan cosas buenas. El Señor dice en los Salmos que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y la lluvia viene sobre buenos y malos. Y no es que a los malos, los que no están en Cristo, todo viene mal para ellos en términos humanos. No, hay gente que prospera, hay gente que le va bien, hay gente que es inteligente, hay gente que se desarrolla, hay gente que es capaz, hay gente que es reconocida. Hay un montón de cosas que en términos humanos nosotros podríamos decir, wow, esta gente, como dicen aquí, no, sí, una persona bien. Pero nada de eso puede llegar a tener un sentido en sus vidas si no es por medio de la fe. Ni lo bueno ni lo malo tiene sentido si no es por medio de la fe. Y por eso Cristo responde a lo suyo. Bueno, ¿por qué enseñas en parábola? Porque a ustedes ustedes van a poder comprender todo lo que acontece. No así aquellos que rechazan de continuo a Jesús. Porque precisamente el mensaje del Evangelio va a ser una condenación para ellos. Pero para ustedes va a ser un mensaje de revelación, de poder ver. Por eso es que cuando el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta es la idea de que ahora tú, Señor, yo ahora todo lo veo por medio de tu palabra. Es la diferencia entre ver las cosas y ver las cosas por medio de. Y nosotros podemos ver las cosas por medio de la fe. No porque seamos mejores que los demás, simplemente porque Dios tuvo misericordia de nosotros y un día nos salvó. Y nosotros podemos ver las cosas con otra óptica. Ahora, para algunas aplicaciones a nuestra vida, muchas veces, tristemente, vemos las cosas de la misma manera que los que están afuera. Parece que se nos pierden. ¿Usted se le perdió los lentes alguna vez, lo que ocupamos lentes? Y parece que se nos pierden los lentes de la fe a veces. O está medio sucio. Y no podemos dilucidar qué es lo que está pasando. Pero nada puede ser revelado realmente, o nosotros podemos encontrar sentido verdadero a lo que acontece, si no es por medio de la fe en Cristo. Y es por eso que el Señor de alguna manera comienza a hablar en parábolas, porque Él quiere que los suyos comprendan lo que acontece. Ya a lo que Él había venido le rechazaron, y ahora esto viene a ser una condenación para ellos, pero esto viene a ser ahora un lente, una óptica nueva. Y vamos a ver, y vamos a seguir estudiando más parábolas y vamos a ver un poco más acerca de esto. ¿Pero por qué en parábolas? Porque los de afuera no van a entender, es imperceptible, solo se puede comprender por medio de la fe. Se les habló abiertamente y así no comprendieron. O sea, ahora por parábolas, porque es la única manera que se puede comprender las cosas espirituales. Es por medio de la revelación del Señor, por medio de la fe. Ahora, ¿qué significa esta parábola? Y yo creo que todos nosotros comprendemos lo que significa esta parábola y vamos a ver nuevamente y quizás ver algunas enseñanzas más bueno, ¿cuál es el significado de esta parábola del sembrador? Ahora, a mí me faltó algo allí. Bueno, lo que dijimos recién es que todas hablan del reino de Dios y esta también habla del reino de Dios. Habla de aquello que tiene que ver con el Señor. Ahora, fíjese, vamos al verso 13. De alguna manera el Señor les reprende a los suyos y le dice, ¿no sabéis esta parábola? O sea, ustedes que son supuestamente de adentro tampoco entendieron esta parábola. ¿Cómo van a entender entonces las demás? Entonces el Señor, amoroso, compasivo, misericordioso y buen maestro, toma tiempo
en interpretarles la parábola, en explicarles la parábola, y lo hace de esta manera. Dice primero, el sembrador es el que siembra, ¿qué cosa? La palabra. Eso me faltó a mí ponerlo ahí en el marcador. Pero primero, el sembrador, ¿qué es lo que hace? Siembra, ¿qué cosa? La palabra. La semilla es la palabra. Ahora, como dijimos recién, el Señor reprenda a los suyos por no entender esta parábola, porque al parecer es clave para entender también el resto de las parábolas. La semilla, dice él, es la palabra que está sembrando. Recuerde que en la parábola lo importante es la enseñanza, la historia, no solo las imágenes. Las imágenes nos van a llevar a comprender la enseñanza que hay detrás, o el principio que hay detrás, ¿no? Entonces, no siempre en una parábola es que, en este caso, uno diría, bueno, entonces el sembrador es Cristo. Sí, el sembrador es Cristo, pero por implicación, el sembrador es cualquiera que predica la palabra de Dios en el día de hoy también, ¿no? A diferencia de las alegorías donde sí las imágenes tienen un significado en particular, ¿no? Como él dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién es el único pan que puede dar vida? ¿Cuál es el único alimento que da vida espiritual? Y Cristo, no lo podemos referir a alguien más. Él es el único. Ahora, en esto, nuestra atención tiene que estar en la enseñanza que dan las imágenes de la parábola. Entonces, lo primero que vemos es que la semilla es la palabra que está siendo sembrada. Y el sembrador es Jesús, y por implicancia todos aquellos que predican la palabra de Dios, y como mandato que tenemos como hijos de Dios de predicar la palabra, entonces todos somos sembradores, de alguna manera, en esta parábola también. Ahora, el suelo son las distintas personas o corazones, como dice Mateo, que escuchan a Jesús y su palabra. Y el fruto es la reacción a esta enseñanza. Ahora, Cristo pone el foco, interesante, en el corazón de las personas que están escuchando la palabra, ¿no? Él nos dice que hay distintas semillas. ¿Cuánto dice? Hay una semilla. Hay uno que es sembrador. Ahora, donde está la diferencia y donde vamos a ver cada una de ellas es el corazón de cada una de las personas que escuchan la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que la primera semilla cayó, dice, junto al camino. Ahora fíjese la explicación que da Cristo aquí. Verso 15. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fíjese nuevamente. Dice, enseguida, pero después, y esto son las palabras que Marcos ocupa repetidamente en su evangelio, que es inmediatamente. O sea, ¿qué pasó? Aquí se sembró la palabra, pero ellos parece que están masticando la palabra, pero de inmediato viene algo y se lleva esa semilla. Dice, lo que se lleva es la semilla, y dijimos que la semilla es la palabra. Bueno, ¿quiénes son estos? Como dice ahí, esto no puede hablar de corazones insensibles a la palabra de Dios. Ellos oyeron, escucharon las palabras. Es interesante que dice que viene Satanás y quita en la parábola, dice que vienen las aves del cielo y se la comen. Ahora nosotros pensamos, ¿quién es este sembrador que siembra junto al camino? Hay que tener 2 dedos de frente para saber que junto al camino quizás no va a crecer. Recuerde que en Palestina no es como en nosotros, no siempre habían cerca. Entonces, donde se estaban los campos, se cruzaban por los campos. ¿Se acuerda que los discípulos hace pocas semanas que vimos atrás, ellos iban cruzando por un campo y comenzaron a sacar espigas? ¿Se acuerda? Porque era un camino, una ruta común, no era donde pasaban los autos, bueno, habían autos, pero no era un camino, una ruta de tránsito, sino que eran senderos en medio de la siembra, donde el mismo sembrador hacía su recorrido. Entonces, acá, si bien hay dos
dos formas en que los historiadores dicen que era la forma de sembrar en Palestina en el siglo I. Algunos dicen que el sembrador iba, bueno, con su mochila, ¿no? Mochila de un saco nomás, con muchas semillas ahí, y iba esparciendo la semilla, y luego la araban, y al arar la tierra tapaba la semilla, y ahí quedaba cubierta. Otros decían que se araba la tierra, ¿no? Se hacía el surco y luego se tiraba la semilla para que luego quedara tapada también. Personalmente pienso por lado que tiene más lógica para mí. Pero aún así, sea cual sea la forma, al sembrar, ¿no? Parte de esa semilla, ya sea por el viento, cae junto al camino. A nosotros nos ha pasado que cuando vamos acá en la ruta, ¿no? Y vemos plantaciones de sorgo o de soja o de otra cosa, y vemos que a veces, pasado el alambrado, también crecen algunas cosas, ¿no? Porque a veces la semilla o algunas semillas que el viento tira afuera del alambrado y crecen allí, ¿no? Ahora, esta es la idea. Lo que pasó es que quedaron en una tierra. Aquí la diferencia es que la condición de la tierra es diferente. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la tierra que está junto al camino? Es dura porque está constantemente pisada, ¿no? Está siendo transitada, entonces no está suelta para que la tierra la pueda cubrir, ni tiene mucho aire, está dura, por lo tanto la semilla no va a penetrar en la tierra. Entonces está ahí a merced de ¿qué? De cualquier animalito, en este caso en la parábola son las aves, que vengan y se lleven la semilla que quedó, que era potencialmente, podía dar fruto esa semilla, sí, porque no era una semilla diferente. La tierra que está junto al camino no es que no sea fértil, pero está en una condición en que está tan dura que no puede penetrar. Bueno, por eso hablamos de insensibilidad. Y hay corazones insensibles a la palabra de Dios, que habiendo escuchado la palabra de Dios, no penetra. Entonces, al no penetrar, está a merced de ¿qué? De que cualquier cosa se lleve esa palabra. Mire, esto nos ha pasado y quizás aún a nosotros. Recuerde que aquí la interpretación es que hay corazones que escuchando la palabra no la reciben, por lo tanto no da fruto. Y personalmente pienso que en cada una de estas que no da fruto son los que están afuera, y en que sí da fruto son los que están adentro. Pero aún podemos hacer una aplicación, porque esa es la interpretación. Pero podemos hacer una aplicación aún que dentro de aquellos que son la iglesia, nosotros, usted y yo, muchas veces la palabra viene a nosotros, pero nuestra condición de predisponernos a escuchar la palabra es de un corazón duro, insensible, como en la tierra del camino. Entonces la semilla está ahí. ¿Cayó la semilla? Sí. Pero uno sale de la iglesia y le llega un WhatsApp y ya se olvidó la palabra que escuchó. O llega a casa y sucede algo y ya me olvidé. Entonces la palabra fue llevada. Fue llevada y por lo tanto no hay opción de que esa palabra pueda dar fruto porque ya fue llevada. No hay semilla más. Distracciones que hacen que la semilla de la palabra de Dios que ha sido entregada sea quitada por alguien más. Aquí habla de Satanás, ¿sí? Satanás siempre está atento. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino y él habla de cómo en la iglesia dice, mira, no hay problema, si tú pones cualquier cosa que distraiga, va a ser seguro que se va a distraer. Tenía a cargo un creyente ahí, medio que estaba empezando los caminos del Señor, y la idea era distraerlo. No era hacerlo caer en grandes cosas, era simplemente distraerlo, porque sabía que si se distraía, entonces iba a llevar esa semilla de la palabra de Dios, que había sido sembrada, pero se llevó. Y por supuesto, eso es imposible que pueda dar fruto. Entonces, hay corazones insensibles, y por supuesto eso no puede dar fruto. Pero también a veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos una actitud insensible a la palabra de Dios. Y por supuesto, esa palabra sembrada no va a dar fruto tampoco en nuestra vida.
Ahora, ¿cuál es la siguiente? Dice allí que cae en suelo pedregoso. Ahora uno piensa, ¿quién va a tirar semilla donde hay piedra? No, no es esto. A nosotros nos pasa, y yo algo de lo que he escuchado de lo que cuentan algunos agricultores aquí, que en Salto es tierra basáltica. ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Estoy bien? Bien. Y eso significa que no hay mucha profundidad en algunas partes y enseguida uno encuentra la piedra allí. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tira una semilla allí? Fíjese qué es lo que nos dice el texto, 16 y 17. Asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, no por cualquier cosa, sino por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Entonces, vemos aquí que hay terrenos que son pedregosos. ¿Qué significa? Que tienen tierra, pero no suficiente profundidad. O sea, a poca profundidad ya encontramos la piedra. ¿Y eso qué hace? Uno pone una semilla. ¿Y qué hace la semilla al recibir el agua? Comienza a dar ¿qué cosa primero? Raíz. Antes de comenzar a salir arriba, lo primero que hace es dar raíz. Pero comenzando a dar raíz se encuentra ¿con qué? Con la piedra. Y el agua está más abajo de la piedra. Entonces, como al no dar tanta raíz, brota. Pero no brota enseguida, o al poco tiempo brota, pero sale el sol y como no tiene raíz profunda y alimentarse del agua que está más abajo, el sol la termina secando y se termina muriendo. No es que no brotó, brotó, pero no dio fruto. Entonces estos oyeron, se alegraron mucho, fue mucha emoción, tomaron decisiones, pero no dura mucho tiempo. Hay mucho entusiasmo, sí, pero cuando sale el sol, ahí la palabra, en el verso 17, dice, pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, se escandalizan. Esa es la idea. Pero que a mí yo no sabía que era así. ¿Se escandalizan de qué? De saber lo que realmente significa seguir a Jesús. De lo que realmente significa seguir a Jesús. Estas personas no son radicales, tienen falta de convicción, no tienen mucha raíz, no tienen mucha profundidad, simplemente es algo superficial. Por lo tanto, no pueden alimentarse del agua viva que está abajo. Y hay corazones que son así, impulsivos, son reaccionarios. Y esto nos habla de que, mire, esto nos habla de la realidad del reino de Dios en el día de hoy. Uno predica la palabra y téngalo por seguro que la semilla va a caer en corazones que son impulsivos. Así como dijimos que, vimos antes, va a caer en corazones que son insensibles. Bueno, la palabra sigue cayendo en corazones que son impulsivos. Van a tener una reacción a esa palabra, pero va a ser simplemente emoción, entusiasmo, un impulso, pero que no dura mucho tiempo. No hay muchas convicciones. Por lo tanto, eso no dura mucho y luego se seca. Y nosotros somos testigos de cuántas personas han reaccionado al mensaje del Evangelio, pero no perduran en el tiempo. Porque sale el sol que prueba, el sol que nos dice, pero el Señor me dice que yo tengo que negarme a mí mismo. No, esto es demasiado. Cuando vamos a Juan capítulo 6, dice, dura palabra es esta. Dura palabra es esta. Y sí, el Evangelio es de un alto costo, pues costó un gran precio. Un alto costo al egoísmo, un alto costo a nuestra relación con lo material, un alto costo con nuestras relaciones pasadas, un alto costo con nuestras ideas. Porque ahora, ¿qué es lo que dice las Escrituras? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva escritura. Las cosas son hechas nuevas. Entonces, yo ya no me relaciono con todo lo que yo antes me relacionaba de la misma manera. No significa que ahora ya no me relaciono con lo que yo antes hacía o no hacía,
sino que ahora lo hago de una manera diferente, con otra mente. No puedo seguir pensando lo mismo. Y como dijimos, esta es la interpretación. La palabra cae en corazones impulsivos, pero no dan fruto. Y estos son de afuera. Ahora, podemos hacer aún una aplicación a los que están adentro. Muchas veces reaccionamos impulsivamente a la palabra del Señor también. Y tomamos decisiones. Y decimos, ahora sí, y esto y lo otro, pero resulta que eso no dura mucho. Cuando comienza a ser probada nuestra fe, o nuestras decisiones de fe, se secan. Y tenemos que tener cuidado de tener un corazón así también. Sigamos. Dice, otra cae entre espinos, y esto habla de corazones afanosos. Fíjese qué nos dice el verso 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios. Fíjese que todos oyen la palabra de Dios. Pero estos oyen la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, fíjese, 3 cosas menciona. Los afanes de este siglo, la NBI lo dice así, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, esta dice, si vamos a la parábola, dice que otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Fíjese, no es que había espinos donde se fue sembrada, sino que cuando uno va a sembrar, uno da vuelta a la tierra y a veces queda maleza y a veces quedan semillas de abrojos, de espinos, que crecen conjunto con lo que uno va a sembrar. Pero al crecer juntos, estos abrojos y espinos terminan ahogando aquello que nosotros sembramos. No es que sembró entre espinos, sino que dice, y al crecer, dice, cayó entre espinos y los espinos crecieron, tal como creció esta semilla, pero esto la ahogó. Ahora estos son los que reciben la palabra, brotan junto a espinos y abrojos. Y esto habla de las preocupaciones de este mundo. No habla de que el tener preocupaciones, sino las preocupaciones de este mundo. Las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, lo material y otros deseos que empiezan a ¿qué? ¿Qué es lo que hace que ahogue los espinos a esta semilla? Es que tienen que competir en la misma tierra, por el mismo aire, por el mismo sol, por la misma agua, y comienzan a competir. Pero estos espinos son más fuertes y ahogan esta palabra. Y no da fruto. Crece sí, pero crece ahogada. Se termina ahogando y termina muriendo. Y estas cosas que compiten por el corazón y por la voluntad terminan sofocando la palabra sembrada. Las preocupaciones ahogan porque terminan siendo ídolos en nuestro corazón. No dan fruto, ha brotado, pero sin fructificar espiritualmente. Entonces, nuevamente vemos que cae en un lugar donde da brote, pero no termina dando fruto. Nuevamente vemos que estos son de afuera, pero podemos hacer una aplicación a que muchas veces nosotros vivimos agobiados por males y vivimos agobiados no por... Muchas veces decimos, esto es una prueba del Señor. Sí, el Señor prueba nuestra fe. Pero muchas veces nosotros no sabemos tratar con nuestras preocupaciones. No sabemos tratar con nuestros problemas. Y nos agobian. Y porque muchas veces nuestra preocupación está precisamente en lo material. Está precisamente en nuestros deseos. Porque nuestra mente está pensando... Mire, el rico piensa cómo puede hacerse más rico y se turba. Y el pobre piensa en cómo puede hacerse rico y se turba. Porque su mente está en las riquezas. Entonces, cuando nuestra mente, cuando habla en el Nuevo Testamento de codiciar, ¿no? La palabra codicia allí habla de poner la mente por encima de.
lo que gobierna nuestro corazón. Y muchas veces lo que gobierna nuestro corazón es lo material, es lo de este mundo, a veces llega a ser nuestra propia familia. Cristo lo dijo la semana pasada, lo vimos ahí. ¿Quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre. No es que él estaba despreciando a su familia, sino que él dice, bueno, ¿a dónde está mi lealtad? Mi lealtad está para con el Señor. Y a veces hay preocupaciones que terminan ahogando lo que escuchamos del Señor. Y el Señor nos habla en nuestro devocional, porque el Señor siempre nos está hablando. Y el Señor nos habla por medio de su palabra, nos habla el día domingo, nos habla el miércoles, pero las preocupaciones de nuestra vida terminan ahogando aquello que escuchamos. Y decimos, ¿y por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué? Y bueno, brota, pero se ahoga. Brota y se ahoga. Brota y se ahoga. Y eso continúa sucediendo. Ahora, terminemos. ¿Cuál es la última? Lugar donde cae en buena tierra. Y esto habla de corazones sensibles. Dice ahí, verso 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra y son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, interesante que Cristo nos dice la condición de esta tierra. Dice que es buena tierra y nada más. En los anteriores dice, bueno, esta estaba junto al camino, esta había piedra, esta había espino, pero este es simplemente buena tierra. No nos dice cuáles son las condiciones. Interesante. Ahora, la buena tierra es un corazón que no es orgulloso, que no tiene piedras ahí bajo la tierra, es un corazón que oye con fe. Fíjese, si tratamos de comprender cuáles son estas cosas que lograron que no diera fruto, la falta de paciencia, la falta de fe, la falta de obediencia, la falta de arrepentimiento, la falta de perdón, la falta de amor, muchas cosas que ahogan, ¿no? Impiden que brote y que dé fruto. Bueno, la buena tierra es aquella que se recibe con un corazón con fe, con un corazón que produce frutos de arrepentimiento, de perdón, de amor. Los discípulos se preguntaban, Jesús, ¿por qué los judíos no te siguen? Y Cristo de alguna manera está respondiendo con esta parábola. Le dice, primero porque está la obra de Satanás en corazones sacando la palabra de aquellos que lo seguían simplemente por el interés, ¿se acuerdan? Por el pan, por los milagros, por la sanidad. Otros tenían un interés superficial, siguieron a Jesús por un tiempo, pero cuando vieron las exigencias de Jesús para el discipulado, que era renunciar a sí mismo, y eso era muy duro, y abandonaron a Jesús. ¿Se acuerda, joven rico? ¿Por qué los judíos no te siguen, Señor? ¿Por qué hay este rechazo? Bueno, porque hay algunos que los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan el mensaje que estamos proclamando. Ahora, el tema que impregna esta parábola del sembrador es la necesidad no solo de escuchar el mensaje sobre el reino, sino el de responder a él con fe y producir fruto. Hablamos en Gálatas hace bastante tiempo atrás de que acerca del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Bueno, el Espíritu de Dios y las cosas espirituales, si recibimos y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, téngalo por seguro que va a dar fruto. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nuestra respuesta a la palabra de Dios está provocando fruto en mi vida? Obviamente, aquellos que van a comprender esta parábola son los que han recibido la parábola con fe. ¿No? Esto es lo que de alguna manera está diciendo el Señor. ¿Por qué esto está rechazado? Bueno, porque aunque han recibido la palabra y algunos han tenido algún brote, ha sido ahogada o no ha tenido convicción, no ha tenido raíz o simplemente era algo por interés. Pero aquellos que realmente creen con fe, va a dar fruto. Y esos son aquellos que el Señor comienza ahora a enseñar en parábola, porque ellos comprenden estas cosas. Y eso somos nosotros, la iglesia. Pero aún podemos aplicar esta parábola
a lo que seguimos recibiendo del Señor. Porque a veces seguimos teniendo corazones insensibles, seguimos teniendo corazones impulsivos o afanosos. Y el Señor quiere que nosotros sigamos teniendo un corazón sensible. Ahora, lo interesante de esto que nos tiene que hacer pensar es que el fruto viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. Quien da el fruto en su tiempo y a su manera. Fíjese, dice que una semilla dio a 30 por uno. O sea, se sembró una semilla y dio 30, una espiga. Otra dio 60 y otra dio 100. No es que va a dar fruto a todos de la misma manera, pero en todas dio fruto. Ahora, ¿cómo viene esto? Por medio de la predicación de la palabra. Ahora, ¿cómo va a dar fruto en nuestra vida si no recibimos la palabra? No estamos atentos a la predicación del Señor. No estamos atentos a lo que Él nos quiere decir. Pero esperamos que haya fruto en nuestra vida. Frutos espirituales sin la palabra del Señor es imposible. No puede haber frutos espirituales en nuestra vida sin la palabra del Señor. Y el Señor nos anima no solo a eso, sino que si queremos ver fruto en otras vidas, si queremos que otros comprendan las parábolas, si queremos que otros pasen de seguir en su condenación a comprender estas palabras del Señor, que para Él son locura, como dice Pablo. Para ellos no la pueden entender, pero ahora la pueden entender por medio de la fe. También es por medio de la predicación de la palabra del Señor. Por eso es que comienza estas parábolas con esta. Y Él dice, yo estoy sembrando, ustedes van a sembrar, otros van a sembrar. Y es necesario que continúen sembrando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la única manera que puede venir a ellos la fe. ¿Qué dice? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no hay quien? Los niños se saben este versículo. Si no hay quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, hay un desafío en nuestra vida. Escuchar y predicar. Escuchar con fe y predicar también con fe, que Él va a dar el fruto a su tiempo y a su manera. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.